Mucho se ha especulado acerca de los orígenes de la civilización que un día fue capaz de esculpir y poner en pie estos espectaculares monumentos de piedra conocidos como los moais. Y la verdad es que muy poco se sabe con certeza sobre los orígenes del pueblo Rapa Nui, cuándo empezó la isla a ser poblada y desde dónde llegaron sus primeros habitantes. Existen dos teorías acerca de quiénes fueron esos primeros navegantes intrépidos que encontraron la isla de Pascua y decidieron instalarse en ella fundando una nueva civilización. Thor Heyerdahl, científico noruego que dedicó gran parte de su vida a estudiar patrones migratorios polinesios y su posible vinculación con Sudamérica, sostuvo la idea de que fueron los nativos sudamericanos los que navegaron a través del Océano Pacífico y poblaron Isla de Pascua. Para probar su teoría, en 1947 salió de la costa del Perú en una rudimentaria barca de madera, la Kon-Tiki, y consiguió arribar a la Polinesia francesa, siguiendo las corrientes marinas. Aunque su llegada fue bastante más arriba de Isla de Pascua, sostuvo que saliendo de más al sur de América, sería posible llegar a la Isla de Pascua. Esta teoría, bastante refutada desde sus inicios, ha sido negada más recientemente gracias a pruebas de ADN que muestran que los Rapa Nui tienen genes polinesios y no sudamericanos. La tradición cuenta que el Ariki, el rey Otumatu, estableció cuál sería la organización social y religiosa de la nueva comunidad, dictando normas para la construcción de viviendas y monumentos. Aquellos primeros años se habrían dedicado a explotar todo lo que les ofrecía la isla, cultivar especies que ellos mismos habían llevado y a incrementar la población de animales y seres humanos. Nuestro primer destino en Isla de Pascua fue visitar el museo para entender un poco más sobre la interesante y siempre enigmática civilización Rapa Nui. El Museo Antropológico de Isla de Pascua debe su nombre al sacerdote Sebastián Engler, un capuchino alemán que llegó a la isla en 1935 y dedicó los últimos 34 años de su vida al estudio y difusión de la lengua, tradiciones y patrimonio arqueológico del pueblo Rapa Nui. Fue este sacerdote quien realizó el primer inventario arqueológico de la isla y la primera restauración de la aldea ceremonial de Orongo. El museo fue creado en 1973 sobre la base de las piezas arqueológicas reunidas por Sebastián Engler durante los más de 30 años que vivió en la isla y que donó al Estado chileno para ser exhibidas a su muerte en 1969. Dicha colección fue incrementándose gracias a que en ese momento se inició en la isla una intensa labor científica de estudio y restauración, lo que permitió descubrir muchas más piezas de valor histórico. Aquí, junto a nuestro guía Sebastián Paoa, pudimos comenzar a entender la historia de nuestro nuevo destino. Bueno, en la antigüedad, primero entender que existen tres periodos completamente distintos en la isla. Hay uno que es el megalítico, que podríamos denominar el más antiguo, que es cuando se lleva a cabo toda la construcción del Moai y era un orden social monárquico. Básicamente la isla estaba dividida en dos cofradías, dos confederaciones completamente distintas, y se estima que llegaron a ser de 9 clanes a 12, porque después de las guerras intestinas entre el siglo XV y XVI aproximadamente, algunos de estos clanes se terminan por dividir. Pero básicamente era una estructura social bien determinada que tenía estas dos cofradías principales, 9 clanes que llegaron a ser 12. Una de estas cofradías, uno de estos lados de la isla pertenecía a la monarquía y el otro a los clanes que desarrollaban estas actividades específicas. No se trataba de que cualquiera fuera pescador, agricultor, sino que estaba todo regido por esta especie de monarquía instaurada con los tapus. Hay palabras que nosotros en Occidente usamos sin saber que pertenecen a Polinesia. Una de ellas, por ejemplo, es la palabra tabú, ¿ya?
Y la palabra tabú viene de una mala pronunciación de tapu en Polinesia. Y el tapu en general es una normativa, algo que se respeta y que es instaurado por la clase social alta, ¿ya? Entonces están básicamente los ariki, o que se pueden denominar como el rey. Hay un ariki también que tiene una especie de sacerdocio. Hoy en día la palabra ariki se traduce como rey, pero en realidad tiene distintas denominaciones y tiene que ver más con un poder sacerdotal importante. Y también están los distintos clanes, entre los cuales están los matatoa, que son guerreros. Hay guerreros de rango bajo, agricultores, pescadores, pero el orden social estaba dividido básicamente en esas dos partes importantes de la isla, entre lo que era la clase alta y la baja estirpe. Las ceremonias religiosas del pueblo Rapa Nui siempre tuvieron un misterio, algo que los caracterizó frente a otras comunidades similares. Su dedicación al espíritu y devoción por aquellos que partían al más allá los hizo más interesantes frente a otras culturas. Que hay dos tipos distintos de sistemas funerarios, por así decirlo. La gente de baja estirpe o normal, como tú y yo, después de muerta, lo que se hacía con sus cuerpos era cremarlos. ¿Ya? Son prácticas que vienen de la India, que trascienden hacia Asia y Polinesia. Entonces, detrás de cada plataforma llamada Aju, que es donde nosotros vemos siempre posicionado el Moai, hay un crematorio. Este puede estar adosado a la plataforma principal o hasta 200 metros detrás de esto. Entonces, la usanza era cremar los cuerpos. Ahora, la gente que era considerada importante era la gente que tenía el mana. El mana, que era una energía trascendental a la muerte, dentro de las creencias más primarias. Solamente en una primera instancia era la jerarquía quien tenía este poder, la persona que era descendiente de los monarcas, y después de muertos con sus cuerpos lo que se hacía era un proceso de disecado, ¿ya? Se envolvían con fibra de majute, que es una especie de papiro que se tiene acá en la isla, y se dejaban expuestos al sol entre 1 a 2 años, hasta que este cuerpo fuera solamente hueso. Los huesos se introducían dentro de la plataforma y sobre este iba el Moai. El Moai pasaba a ser el nuevo cuerpo irradiador de mana enfrente a las familias. Por eso el Moai no mira hacia el mar como los europeos pensaban, que protegían a la gente de la isla del externo. Lo que hace el Moai es irradiar este mana a las familias, a los que están vivos. Entonces, a quien ellos veneraban no era al Moai, sino que al mana que está dentro. De hecho, el Moai podía cambiarse. Y tú vas a ver evidencia en estos días que hay restos de cabezas, cuerpos de Moai de tiempos más pretéritos, con otro tipo de fisonomía, y luego los modernos, porque eso fue evolucionando a través del tiempo en diseño también y en concepto. Dentro del imaginario del hombre pascuense está la belleza del cuerpo, el verse hermoso con elementos que enriquecieron su cultura. ¿Por qué se pintaban la cara? ¿Qué significado tenía? Fíjate que otra palabra que usamos en Occidente, tatú, también es polinésica. Y tiene que ver un poco que el tatuaje habla de quién eres tú, cuál es tu actividad. Hay distintos tipos, obviamente. Hay un tacona, que nosotros llamamos Rapa Nui, que es la tierra volcánica con la que te pintas. Y el tacona normalmente lleva inscripciones de quién eres tú, cuál es tu actividad principal, a qué te dedicas. Si eres pescador vas a tener símbolo alusivo a la pesca, si eres agricultor, símbolo alusivo a la agricultura. También obviamente que hay un tipo de tacona que era como de camuflaje en periodos de guerra. Obviamente que si estás en una guerra y vas a pelear de noche te pintas de negro, ¿me entiendes? Por lógica. Y también hay otro que habla un poco del rango jerárquico que tienes dentro de tu clan y dentro de la sociedad. Sobre todo en el tatuaje permanente, que es muy similar al tatuaje maorí también, o lo que se hace en Marquesa. Es una costumbre típica de toda la Polinesia, trasciende a Rapa Nui, sino que de la Polinesia en general. Tú lo vas a encontrar desde Hawái, Nueva Zelanda y Rapa Nui, en el triángulo de la Polinesia. Entonces, en general, el tatuaje habla un poco de quién eres tú, cuál es tu procedencia, quiénes son los que estaban antes de ti y quiénes son los que vienen en general. La pregunta que falta aquí es cuál es la importancia de Sebastián Engler dentro del contexto de la historia de Isla de Pascua. Una de las cosas que él también hacía mucho era la traducción de lengua, sobre todo también del pueblo mapuche. Luego llega a Rapa Nui, se enamora de esta tierra, se asienta aquí y empieza a hacer uno de los primeros trabajos etnográficos de calidad. Uno de los libros más relevantes de él es La tierra de Jotupatúa, que es un libro que hoy en día se usa como libro base para cualquier guía de turismo. Sin embargo, algunos de los aspectos que no son muy hablados es cómo Engler también, al igual que cualquier sacerdote de la época, trata de evangelizar cambiando y trastocando mucha información que fue entregada para él. En general, los abuelos siempre dicen que
A él no se le entregó toda la información que realmente se sabía. Entonces, ese trabajo sí tiene información valiosa, recopilatoria de la isla, pero también hay que considerar que está trastocada. O sea, tú ves, por ejemplo, la muerte del ariqui más importante de Rapa Nui, que fue Hotumatua, casi como la muerte bíblica de José. Y ahí tú ves cómo está este toque de cristianismo que empezó a generar esta simbiosis que es la creencia contemporánea de la isla. Pero sí hay que relevar lo bueno, ya por algo este museo lleva su nombre en honor a él y al trabajo que él hizo de recolección, documentación de la isla en general. Hay un periodo donde cualquier persona que venía a hacer un estudio o una expedición se tenía que relacionar con él. De hecho, Thor Heyerdahl, que fue el noruego que trató de comprobar las conexiones con los pueblos americanos, lo denominaba como el rey de la isla. Así que Englert muere en Estados Unidos, pero luego sus restos son repatriados a la isla porque fue un personaje, como te vuelvo a repetir, que vivió el periodo más fuerte de transición que tuvo la comunidad Rapa Nui. Como en toda la Polinesia, en Isla de Pascua, el culto a los antepasados rigió gran parte de la vida espiritual de sus habitantes. Los Rapa Nui creían en el mana, energía espiritual de las personas importantes, y continuaba existiendo después de su muerte, y tenía la capacidad para influir en los acontecimientos mucho tiempo después de su fallecimiento, creencia que se hizo tangible en la elaboración de los moais. Esta es la conocida como etapa clásica, cuando la cultura Rapa Nui alcanzó su máximo esplendor, erigiendo enormes altares ceremoniales o ajus, en los cuales se levantaron las enormes esculturas talladas en piedra volcánica que son el símbolo más característico de la Isla de Pascua. El periodo de los moais se extendió aproximadamente entre el año 800 después de Cristo y 1860, cuando el conflicto entre los distintos linajes cambió la historia de la isla. Al momento de morir el jefe de una tribu, o alguno de sus miembros más importantes, se mandaba esculpir una estatua en la cantera de Rano Raraku, la misma que luego sería trasladada hasta la aldea correspondiente para que proyecte su descendencia o su mana, o poder sobrenatural, a través de su mirada. Los moais siempre se colocaron mirando hacia su aldea y sus descendientes, no hacia el mar, ya que su objetivo no era protegerlos de amenazas externas, sino extender sobre ellos un manto protector. En la medida que los Rapa Nui adquirieron más habilidad esculpiendo y transportando los moai, estos fueron haciéndose más grandes y más estilizados, a diferencia de los primeros, que eran más pequeños y toscos. De este modo, el tamaño y la delicadeza de los detalles en la escultura sirven para establecer su antigüedad. De hecho, los moai más grandes fueron esculpidos en este periodo. Se encuentran todavía inconclusos en la cantera de Rano Raraku. Se calcula que las estatuas más grandes exigieron el trabajo de entre 10 y 20 hombres durante todo un año. Se cree que entre los siglos XV y XVIII, la Isla de Pascua sufrió una crisis de sobrepoblación que originó escasez de recursos y provocó conflictos entre las 12 tribus que la habitaban. La obsesión por construir moais cada vez más grandes fue una de las principales causas de deforestación y falta de alimentos. Estos problemas generaron el decaimiento en la creencia del poder de los moais y por tanto su elaboración no solo fue abandonada, sino que llegaron incluso a derribarlos de sus ajus. Antes de llegar a Rano Raraku, hacemos una escala en lo que queda de una aldea para entender el emprendimiento de los Rapa Nui. Bueno, primero tienes que entender lo que es la vivienda. La vivienda se llama jarevaca o casa bote y era una construcción que emulaba una embarcación invertida y tenía esta plaza ornamental de piedra basalto de frente y cuando veas la estructura te vas a dar cuenta que hay unas perforaciones de donde de extremo a extremo iba todo el revestimiento vegetal.
siempre las aldeas estaban emplazadas enfrente a lo que era la plataforma del Aju, que es lo que vamos a visitar. La plataforma llamada Aju es donde va posicionado el Moai y no es una mera plataforma, también tiene una finalidad funeraria, que es lo que te quiero explicar más adelante. Algo que llama la atención entre los hombres que habitaron Isla de Pascua fueron sus constantes guerras intestinas que de alguna manera atentaron contra su propia cultura. Está este periodo megalítico donde el Moai tenía una función de ser el protector de la aldea con el mana, con una energía trascendental a la muerte, que la función del Moai era conservarla en el interior. Primero tú tienes que saber por qué se construía el Moai. ¿Ya? Básicamente había gente a la cual se le consideraba con mana, que era una energía importante, era como una bendición, atribuía buenas cosechas, buena pesca. En un momento pertenecía solamente a un tipo de clase social específica. Posterior a eso fue mutando y también a un suceso supersticioso, quizás visto de forma occidental, también se le atribuía eso. Por ejemplo, si tú eras buen pescador, se decía que tú tenías el mana de la pesca. Y después de muerto, yo de tus huesos podía ser anzuelo para pescar. Entonces ella tiene un concepto un poco más de superstición, aunque el importante es esta energía espiritual, que es la que creemos hasta el día de hoy. Y posterior a eso, ya cuando empiezan las guerras entre los distintos clanes por el poder, por así decirlo, el Moai más grande era el que tenía más mana, y empieza esta competencia del hombre, que no es diferente en comportamiento antropológico a lo que hace el hombre hoy en día. La ciudad más importante, los rascacielos más grandes. Entonces también tú puedes ver a Pascua como un mundo dentro del mar, que es como básicamente el mundo dentro del universo. El comportamiento del hombre es el mismo. ¿Por qué destruyó los Moai? Porque básicamente si yo destruyo tu Moai, bajo la moral de tu clan. ¿En qué sentido? Está esta creencia de que el mana te protege, ya no lo hace más, y segundo es como tú lo puedes llevar a paralelo a casos contemporáneos, el atentado a las Torres Gemelas. Independiente que sean terroristas o el mismo país que lo haga, la finalidad de eso es choquear a una población en gran masa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves el símbolo iconográfico de tu país caer, tú te sientes vulnerable. Ese es el motivo por qué destruyeron el Moai. Ahora, la construcción de este era para ser el cuerpo receptor del mana, ya que la persona que poseía esta energía se le hacía todo un proceso con su cuerpo, se disecaba frente al sol por un periodo de 1 o 2 años, cuando ya era hueso se introducía en la plataforma y posterior a eso iba el Moai representando a esa persona y siendo este nuevo cuerpo donde irradiaba esta energía hacia el clan. Por eso el Moai no mira hacia el mar, sino que mira hacia el interior de la isla. Después de detenernos en esta aldea, seguimos nuestro recorrido con destino a Rano Raraku, el asentamiento más importante de la cultura Rapa Nui, ubicado dentro de los límites del Parque Nacional Rapa Nui. Acá se construyó el 98% de los Moai, ¿ya? Hay un 2% más antiguo que se hizo de otra materialidad, principalmente basalto. De donde nosotros vemos los senderos de transporte de Moai, la mayoría de estos están con su cara en el suelo, por lo cual sería casi lógico pensar que fueron transportados vivados de tronco desde la espalda.